Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángela María Piamba Rengifo. Soy estudiante de tercer semestre de la Fundación Universitaria del Área Andina del programa de Derecho Virtual. El grupo está conformado por Jonathan David Ibarra Martínez, Michael Báez Álvarez, para la Cátedra de Hermenéutica Jurídica, eje número 2. En el siguiente videoanálisis explicaremos la constitucionalidad utilizando los criterios establecidos por las escuelas sistemáticas y finalistas referentes a la sentencia 055 del 2022. Dando como respuesta a la primera pregunta del eje, cuando nos preguntan cuál es el problema jurídico principal que resolvió la Corte en el presente caso. En la sentencia C055 del 2022, la Corte Constitucional de Colombia abordó la constitucionalidad del artículo 122 del Código Penal, que penaliza el aborto. El problema jurídico principal que resolvió la Corte fue determinar si la penalización del aborto vulneraba los derechos fundamentales de las mujeres, niñas, adolescentes y personas en gestación, como lo eran el derecho a la salud, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, la igualdad y la libertad de conciencia. Tras analizar estos aspectos, la Corte concluyó que la criminalización absoluta del aborto hasta la semana 24 de gestación era incompatible con la Constitución. Por ello, declaró exequibilidad condicionada del artículo 122 del Código Penal, estableciendo que la conducta de abortar solo sería punible cuando se realizara después de la 24ª semana de gestación. Este límite temporal no sería aplicable a los tres supuestos establecidos en la sentencia C355 del año 2006, que son los siguientes. El primero, cuando la continuación del embarazo constituya un peligro para la vida de la madre, siempre y cuando sea certificado por un médico. El segundo, cuando exista una grave malformación del feto, lo que haga inviable su vida y sea certificada por un médico. Y el tercero, cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva como acceso carnal violento o acto sexual sin consentimiento, que sea abusivo, o una inseminación artificial o transferencia de óvulo que sea no consentida. Además, la Corte exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional a formular e implementar una política pública integral que proteja la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes, así como el bien jurídico de la vida en gestación, incluyendo las medidas de educación sexual, planificación familiar y acompañamiento a las madres. Continuando con la pregunta número 2, donde nos plantean cuál es el problema hermenéutico de interpretación que se presenta en el artículo 122 al compararlo con la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad. Establecemos que el problema hermenéutico del artículo 122 del Código Penal colombiano, al compararlo con la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad, radica en la aparente contradicción entre la penalización del aborto y los derechos fundamentales, que fueron reconocidos en la Carta Magna y tratados internacionales de derechos humanos. El artículo 122 penalizaba el aborto de manera general, salvo a las tres excepciones establecidas en la sentencia C355 de 2006. Sin embargo, esta disposición entraba en conflicto con los derechos fundamentales protegidos en la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad, como por ejemplo el derecho a la dignidad humana, que habla en el artículo 1 de la Constitución Política. La criminalización del aborto podría interpretarse como una forma de trato indigno al imponer barreras desproporcionadas a la autonomía de las mujeres en sus propios cuerpos. El derecho al libre desarrollo de la personalidad en el artículo 16 de la Constitución Política. La norma limitaba la capacidad de las mujeres al tomar decisiones sobre su propio cuerpo y sus proyectos de vida. El derecho a la salud y los derechos reproductivos, artículo 49 de la Constitución Política. La penalización absoluta del aborto generaba barreras para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, lo que podía derivar a abortos inseguros y afectar la salud y vida de las mujeres. El principio de igualdad y la no discriminación, en el artículo 13 de la Constitución Política. La norma afectaba de manera desproporcionada a las mujeres, particularmente a las más vulnerables, mujeres en condición de pobreza extrema, víctimas de violencia y habitantes de zonas rurales.
El artículo 122 también presentaba problemas interpretativos al confrontarse con los tratados internacionales ratificados por Colombia, que hacen parte del bloque de constitucionalidad del artículo 93 de la Constitución Política. Estos como por ejemplo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que establece la obligación de los estados de eliminar normas que perpetúen la discriminación en contra de las mujeres, incluyendo aquellas que obstaculizan el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han desarrollado un concepto de derechos reproductivos y la protección de la autonomía de las mujeres en temas de salud sexual. Y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles Políticos, que protegen el derecho a la vida y a la integridad personal, a lo que incluye garantizar un acceso a abortos seguros. Uno de los interrogantes planteados para el desarrollo de este eje es el siguiente: ¿cómo aplicó la Corte Constitucional el método de interpretación conforme para resolver los problemas jurídico y hermenéutico planteados? Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que este método de interpretación conforme tiene que ir enfocado a salvaguardar los principios y los derechos fundamentales de las personas. Se lleva a cabo este interrogante y es un problema, ya que hay que tener en cuenta que en el artículo 122, perdón, del Código Penal se hace especial énfasis en que toda mujer que practique o permita que se le practique el aborto incurrirá en una pena, en una pena, incurrirá en prisión. Lo que busca la Constitución es no generalizar, busca ser un poco más flexible, teniendo en cuenta que el aborto en Colombia y en todas partes es un tema extremadamente delicado que no se puede tomar a la ligera y del que no siempre se puede, diría, hay que tener muchos aspectos en cuenta a la hora de dar un veredicto. El artículo 122 del Código Penal diría, demasiado corto para todas las implicaciones y todas las especificaciones que deberían tenerse en cuenta para esta situación. Los presentes relevantes, diría, se tomó en cuenta la sentencia C-355 del 2006, que despenalizó el aborto en ciertas circunstancias. Con esta base, la Corte Constitucional durante el desarrollo de la sentencia 055 de 2022 tuvo en cuenta los hechos o las situaciones en las cuales no debe ser penalizada una mujer por llevar a cabo el aborto en su cuerpo. Una de ellas es el incesto. La otra es justamente casos de abuso o acceso carnal violento. Y la otra es justamente posibles malformidades en el feto y posibles implicaciones a la salud. Es decir, en caso del nacimiento, el bebé justamente tendría afectaciones de salud considerables. También en ese sentido se podría agregar y no se puede desentender el hecho de que hay embarazos de alto riesgo. En algunos casos, los profesionales de la salud saben y ellos mismos lo aseguran por análisis, con base en análisis que se realizan, se asegura que el embarazo, en caso de llevarse a término, en caso de llevar al parto, podría tener implicaciones y podría afectar la vida tanto de la madre como del bebé. La tarea de la Constitución, de la Corte Constitucional, perdón, justamente es velar porque la dignidad humana no sea vulnerada. La fuente del debate radica en que para salvaguardar los derechos de la mujer se tienen que vulnerar los derechos del feto. Es un debate a grandes rasgos el que se llevó a cabo en la Corte y la función justamente de este proceso jurídico es equilibrar los derechos en conflicto, salvaguardar dentro de lo posible los derechos de la mujer, la dignidad humana de la mujer, derecho a la vida, derecho constitucional, salvaguardarle y también a su vez salvaguardar la dignidad humana del feto. Entonces, teniendo en cuenta los estudios médicos de la salud que indican que a partir de la semana número 24 de gestación se puede considerar que el ser que que lleva en el vientre, la madre, es un ser humano con facultades.
Entonces, la decisión que se tomó en la Corte Constitucional con la sentencia fue que hasta la semana 24, el aborto, hasta la semana 24 de gestación, el aborto no necesariamente será penalizado. Lo que se busca, básicamente, por la protección de los derechos. El otro interrogante que nos plantea la actividad es, ¿qué test de constitucionalidad podría aplicarse para resolver este caso? En este sentido, podemos afirmar que es un test de proporcionalidad el que utilizó la Corte para llevar a cabo lo que es esta sentencia, teniendo en cuenta una serie de parámetros, como lo es la idoneidad. Lo que se busca con este punto, con este parámetro, es justamente verificar si la medida es adecuada para alcanzar un fin legítimo. Este es el proceso hermenéutico y es el proceso de análisis que busca dar respuesta a si las medidas que está tomando la Corte Constitucional con esta sentencia, si alcanzan fines acordes con lo que expresa la Constitución política, y de esta manera la misma sea aprobada. La necesidad podría ser otro factor a considerar en este test de proporcionalidad si tomamos en cuenta que debe analizarse, debe evaluarse que no existan otro tipo de medidas menos restrictivas que puedan alcanzar el mismo objetivo, que como ya se mencionó, el objetivo justamente es proteger los derechos fundamentales. Al realizar este análisis, la Corte concluyó que justamente las medidas que se están adoptando en el proceso son justamente adecuadas y logran el objetivo. Y continuando con el videoanálisis de la constitucionalidad de la sentencia C055 del 2022 y respondiendo a la pregunta del eje, ¿cuál sería la decisión más adecuada para equilibrar la protección de los derechos de la mujer? Hay que entender que la Corte reconoció que criminalizar el aborto sin excepciones afecta a los derechos fundamentales de las mujeres, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, la salud y la dignidad. Pero la decisión no fue absoluta, la Corte estableció ese equilibrio del cual estamos hablando, donde ratifica que hasta la semana 24 el aborto no será penalizado. Después de ese plazo solo podría realizarse bajo las 3 causales ya establecidas en el 2006. Si bien no se trata solo de despenalizar, sino de crear condiciones aptas para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas y libres de presión para evitar estos flagelos. Hay que ratificar que el sistema de salud del cual nos encontramos ahorita tiene muchas falencias y nuestra sociedad, por eso necesitamos crear y promover soluciones más allá de la descriminalización y entendiendo más las necesidades de las mujeres hoy en día. Y continuando con el videoanálisis de la constitucionalidad de la sentencia C055 del 2022 y respondiendo a la pregunta del eje, ¿cuál sería la decisión más adecuada para la protección de los derechos de la mujer? Hay que reconocer que la Corte estableció que criminalizar el aborto sin excepciones afecta a los derechos fundamentales de la mujer, en especial su derecho al libre desarrollo de personalidad, la salud y la dignidad. Pero la decisión no fue absoluta, si bien la Corte estableció precisamente el equilibrio del que estamos hablando, hasta la semana 24 el aborto no sería penalizado. Después de ese plazo solo podría realizarse bajo las 3 causales ya establecidas en el 2006. Si bien no se trata solo de despenalizar, sino de crear un ambiente y condiciones aptas para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas y libres de presión para evitar este tipo de afecciones. Hay que promover soluciones más allá de la criminalización. Adicional, hay que empezar a crear conciencia y políticas públicas para que nuestro sistema de salud empiece a mejorar.